Bueno, sí, muy buenos días a todos, me da gusto saludarles en este momento. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Carlos Jiménez, deseándote que tengas un excelente y precioso día en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día precioso, 18 de noviembre, quiero compartir contigo la lectura devocional de este precioso libro titulado Tras sus huellas, el Evangelio según Jesucristo, por el pastor Richard O'Feel. Y en este día, para comenzar, como cada mañana lo hemos hecho, voy a compartir contigo la lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38, que dice de la siguiente manera: He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Y bien, hermanos, precisamente el devocional de hoy está basado en este versículo, que fueron las palabras que Jesucristo habló aquí en el libro de San Juan, capítulo 6. Si ustedes recuerdan, he estado comentando con ustedes acerca de este capítulo completo, y es un capítulo lleno de muchas enseñanzas para todos nosotros. Y en esta ocasión voy a volver a leer, pero ahora de la traducción Dios habla hoy, una traducción muy actual, con lenguaje actual, y dice San Juan 6:38 de la siguiente manera: Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y el versículo 39 dice: Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. San Juan 6, 38 y 39. El tema para este día, hermanos, 18 de noviembre, es la voluntad de Dios, no la mía. En la creación, hermanos, nosotros hemos estudiado un poco acerca de la historia de la creación en Génesis capítulo 1, los primeros capítulos, y nos damos cuenta, hermanos, que el hombre, el ser humano, recibió lo que nosotros comúnmente conocemos el libre albedrío, de manera que ellos que tuvieran la posibilidad de escoger por sí mismos vivir según la voluntad de Dios. Mas sin embargo, en el Edén, Adán y Eva decidieron que obrarían según su propia voluntad y no la del Creador. Al hacerlo, hermanos, perdieron el libre albedrío. Esto es el pecado. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 6:16: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Hermanos, Jesús vino a la tierra para devolver al ser humano su capacidad de elección. El gran objetivo de la redención es hacernos libres del poder del pecado, para que podamos volver a hacer, hermanos queridos, la voluntad de nuestro Dios. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Él dijo estas palabras que el apóstol Juan registra en San Juan 5:30, y nuestro Señor Jesucristo dijo: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. San Juan 5:30. Hermanos, entonces nosotros nos damos cuenta que para Cristo sacrificarse voluntariamente no fue fácil. En el Getsemaní, por ejemplo, el sacrificio de su voluntad alcanzó el punto máximo. Ustedes recuerdan aquellas palabras de Jesús en el Getsemaní, palabras de agonía que se registran en Lucas 22:42, cuando él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero él más sin embargo dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, hermanos, además de la divergencia entre la voluntad de la persona y de la del Creador,
es la elección de seguir la propia voluntad, aun a sabiendas de que es contraria a la voluntad de Dios. Podríamos decir entonces que el pecado es la transgresión de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como hombre, hermanos, Jesús tenía voluntad humana, eso sin duda alguna. Jesús fue un ser humano también. Como hombre también, no siempre sabía de antemano cuál era la voluntad de Dios. De vez en cuando tenía que esperar para conocer la voluntad de su Padre Celestial. Sin embargo, hermanos, cuando la voluntad de Dios le era revelada, siempre Jesús estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad humana y a hacer la que su Padre le había revelado. Tenemos ante nosotros, hermanos, ante nosotros está frente a nosotros el poder de elegir, de saber elegir, de tomar buenas decisiones. Y hermanos queridos, todo nosotros debemos de hacerlo siempre siguiendo la voluntad de nuestro Padre. Oremos hoy en este día: Padre, no sea mi voluntad como nuestro Señor Jesucristo dijo, sino que sea la tuya. Gracias por haberme acompañado en este día. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Te espero el día de mañana.